Hola a todos, muy buenas noches. Nos encontramos en un episodio más de Diálogos. Estamos, para los que han estado siguiendo la serie, estamos estudiando una serie que se llama Una vida centrada en el Evangelio. Como todos sabemos, este es un espacio de diálogo. Entonces, esta noche, mi nombre es Marta Herrera y para dialogar en esta noche sobre un pasaje me acompaña. Mi nombre es Karen Castiblanco. Entonces estamos esta noche em, tratando de hablar sobre la ley y el evangelio, que es el tema que nos compete esta noche, la ley y el evangelio. Sí, yo creo que este texto nos llama a entender ese papel de la ley en la vida cristiana y cómo el Evangelio transforma nuestra obediencia. Ujú. Podemos ver esto desde un contexto bíblico en el Antiguo Testamento, cuando Dios nos va revelando su carácter Ujú. santo a través de diferentes personajes bíblicos que podemos encontrar. Algunos que mantuvieron una fe firme y plena. Podemos ver el caso de Abraham cuando lo envía a matar a su hijo. Ah, sí, Es una decisión yo creo que muy muy difícil. difícil. Entonces realmente él se aferró a esa ordenanza de Dios. Y también vemos el caso de Moisés, que fue enviado pues a liberar a su pueblo, pero su fe se ve puesta a prueba en el momento en el que rompe las tablas de los Ujú. mandamientos. Entonces podemos ver si esas perspectivas desde el Antiguo Testamento de cómo se establece ese estándar moral dentro del contexto de De nuestra la ley. fe y cómo a veces, muchas veces a través de estos personajes se veía como una obligación esta ley. Eso lo La vamos ley. a ir trabajando. Ok, igual en el Nuevo Testamento también tenemos varios ejemplos, muchos. Yo quisiera mencionar aquí dos, solo para mencionar. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, como Karen acaba de decir, en el Antiguo Testamento estaba la ley y vimos muchos casos de obediencia estricta a esa ley. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento a través de Jesús? Que Él ha venido la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, para ser justificados por la fe. Hay otro versículo que tengo aquí a la mano, que es en Mateo 5:17. Dice, no piensen que he venido, dice Jesús, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplirla. Esto también nos indica que a pesar de que la ley nos conduce a Jesús, Jesús no vino para abolir la fe, la ley, sino para hacerla cumplir, ¿cierto? Sí, Y esto pues el no tener claro o a veces como cristianos somos como, tenemos una lucha, ¿sí? Una lucha para entender cómo la ley de Dios y el Evangelio nos ayudan. El asunto es que para algunos cristianos o para todos a veces la ley se vuelve una carga, el cómo cumplir la ley. Y esto nos lleva a cometer dos errores que realmente son muy destructivos. sí, Esos errores son el legalismo y el libertinaje. yo creo que ¿Nos yendo al puedes primer hablar? error que tú mencionas Ujú. del legalismo, muchas veces creemos que la aprobación de Dios depende de la obediencia, A la ley, entonces nos lleva a una carga. una Se carga. vuelve una carga esa, vemos como que no podemos gozarnos, no podemos disfrutar de pronto Ujú. nuestra vida y es la perspectiva que muchas veces tenemos de que obedecer debe ser una carga, debe ser algo obligatorio, algo Obligatorio. que está impuesto. Ujú. Entonces, por ejemplo, eso se puede ver en Gálatas 3:3, que dice, tan torpes son, después de haber comenzado con el espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Creo que es muy claro ahí esa parte de ahora esperan perfeccionarse con esfuerzos humanos. Entonces, Con tenemos al Espíritu, tenemos todo el sacrificio de Jesús. Cristo y vemos aún esa obediencia como una carga, lo vemos como un tema de ¿Y el legalismo, legalismo? ¿sí? Como algo que nos imponen y nos obligan. Ujú. Entonces se pierde ese gozo. Y está El el otro gozo. error que es el libertinaje. Ujú. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, como tú has dicho, pues hemos visto que las personas legalistas pues continúan viviendo bajo la ley y creyendo que la aprobación de Dios de alguna manera depende de lo correcto de su conducta.
pero gracias. Y el otro error es el libertinaje, que es cuando cometemos el error de descartar la ley, de dejarla a un lado, creyendo que como estoy bajo la gracia, pues las reglas de Dios no importan. Entonces, tanto el legalismo como el libertinaje son realmente errores destructivos del Evangelio. Sí, ahí en el texto hay una frase de Martín Lutero que pues me llamó mucho la atención y dice, la ley nos recuerda nuestro pecado, Ujú, nos mata a través de él y nos somete a la ira eterna. Pero ujú. solo Cristo, a través del Espíritu Santo, nos capacita para cumplir la ley con amor y con gozo. Qué bonito. Yo me permito repetir esa última frase de lo que tú has compartido de Martín Lutero, y es esa última parte que dice cumplir la ley es hacer sus obras con amor y Y con gozo. gozo. Y eso es lo que nos debe, ese es lo que nos conecta la ley con el Evangelio. Es cumplir la ley de Dios con gozo, no como dijiste ahora, como una carga, como algo impuesto, que realmente a veces hay personas que deciden no ser cristianos porque les parece difícil cumplir tantos mandatos, y son aquellos que todavía no conocen que a través del Evangelio Jesús nos hace ligera esa carga. ¿Por qué? Porque nos lleva a través del Espíritu Santo, nos permite tener el gozo de cumplir la ley con deleite. Esa es la palabra que a mí más me encanta, El deleite. cumplir los mandatos de Dios con amor y con deleitarnos en ir por el camino que Dios De, nos ha trazado. sí, Mm. Entonces, según tú, Karen, ¿cómo es que podemos llegar a esa clase de personas? Las personas que aman a Dios y se deleitan en y su se ley. deleitan en su ley. Bueno, Ujú. hay tres papeles, como tales, tres Consecuencias. formas. Ujú. Sí, se habla del papel del evangelio. Entonces El mencionan Evangelio. tres formas. La primera es que Exactamente. nos revela nuestra desobediencia. Entonces, en Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ujú. Gálatas 3:10 dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ujú. Entonces ahí habla de ese papel transformador del evangelio Del en ese Evangelio. primer momento, que es revelar la desobediencia. Ujú. Entonces revela esa naturaleza pecaminosa Pecaminoso. que tenemos como seres humanos, esa necesidad de Necesidad. redención que tenemos. Nosotros somos El imperfectos, arrepentimiento que también. va muy de la mano de lo que hablábamos de esos errores, de que creemos que vamos a hacernos perfectos a base de nuestra Obras. raíz humana. Ajá. Entonces, nos habla también de esa maldición, de la dependencia de la ley. Entonces, Ujú. la dependencia de esas obras de la ley nos conlleva una maldición. Ujú. Y eso destaca la necesidad del Del evangelio. El Evangelio. evangelio es lo que nos va a conducir a ese cumplimiento de la De ley, la ley. de lo que tú decías, a El través también del deleite. amor, de soltar ese verlo como una No, obligación, de ver esa cosa de como fuerza. de exactamente, de fuerza. El otro punto es que nos libera de la condena de la ley. Ujú. Cristo nos redimió de la maldición. Eso se menciona en Gálatas 3:13, 14. Ujú. Y también habla de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la Bajo la gracia. gracia. Esa gracia, ¿quién nos la da? Cristo. Cristo. Esa gracia es a través de esa condena de ley, que es que se impone esa carga de condena. Viene Cristo, nos da esa redención, nos libera de la maldición, Ujú. y esa liberación nos hace que los creyentes seamos liberados, los que decidimos creer en Cristo, Ujú. creer en lo que Él ha venido a hacer por nosotros, y eso nos lleva a poder estar bajo la gracia, Bajo la gracia y no estar entendiendo más bajo la exacto ley. que los creyentes estamos es bajo la gracia, Ujú. que al momento de verdad creer, de entregar nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas humanas, Ujú. es entender que dependemos totalmente del Señor, que dependemos de ese La obra. sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y Y la está obra del también Espíritu Santo. exactamente, y la obra del Espíritu Santo. Y entendemos así que este tercer punto nos transforma Ajá. para obedecer con amor, que era lo que tú mencionabas, que es muy lindo, el Ujú. poder obedecer con amor. En Ujú. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ujú. Entonces también necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de esa capacidad que Dios nos da de amar y Ujú. deleitarnos en Él. Dios nos dio esa capacidad de poder entender eso, entender el amor derramado que Dios derramó en nuestros corazones, Ujú. que nos marcó y que nos empieza a transformar, porque es un amor Que que transforma. transforma nuestra vida, transforma nuestras actitudes, el cómo nos mostramos a otros, el cómo nos vemos a otros. Hablamos. También nos da esa capacidad de amar, de Ujú. recibir.
de verdad a Dios y a Ujú. los demás, amar al otro, amar al prójimo, amarlos aún con errores. Creo que Aún eso con también error. nos desafía mucho porque a veces eh, creemos que no, una persona no es merecida de amor, pero si Ujú, somos nosotros merecedores del amor de Dios, ujú. aún con nuestros pecados, aún con muchas cosas, y eso nos debe llevar a sentirnos alegres, Ale- sentirnos gozosos, Gozosos. de encontrar ese deleite que tú mencionabas y esa alegría en la presencia de Dios, Ujú, entendiendo así que la obediencia es con amor. Entonces nos comprometemos a obedecer a Dios por amor. ujú. Logramos entender que obedecer a Dios es porque lo amamos y Exacto. ya no se va a volver esa carga pesada, sino que Ujú, empezamos a disfrutar ese proceso de obediencia, ese ujú. proceso de lograr entender su ley, de entender sus mandatos, pero eso es a través del Del, Evangelio, del de Evangelio comprender su palabra, de comprender la obra que vino a hacer Cristo por nosotros, de entender ese vínculo que debemos tener con el Espíritu con el Santo, Espíritu Santo. de entender cómo podemos, esas dinámicas nos permiten gozarnos esa obediencia al Señor. Ujú, con deleite, sí. Sí, Y eso me lleva a recordar la frase de Romanos 5:5 que dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y pues normalmente, comúnmente, estamos escuchando esta frase, el amor de Dios, Dios nos ama, Dios es amor, y todas estas frases que de repente se vuelven como muletillas, ¿sí? Pero en este versículo vemos cómo el amor de Dios es para nosotros y por nosotros, ¿cierto? Pero contextual y lingüísticamente esta frase también tiene el sentido sí, del amor que viene de Dios o nuestro amor por Dios, por Dios. porque es Ujú. recíproco, ¿cierto? Es decir, que puesto que Dios nos ama, también ha puesto en nuestros corazones su propia capacidad de amar. De Como amar. somos hechos a imagen suya, entonces tenemos ese atributo también de Dios, que es el amar a otros y deleitarnos en Dios, deleitarnos en Dios. Inclusive Jesús oró que el mismo amor de Dios el Padre que tiene para su Hijo Jesús estuviera en nosotros. Sí, Si así es. recordamos ese versículo en Juan 17:26 dice Jesús, y les he dado a conocer tu nombre. Le habla al Padre, ¿no? Y les he dado a conocer tu nombre, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces Jesús también oró para que el mismo amor que Dios el Padre tiene por su Hijo Este, esté en nosotros y Jesús en nosotros. Ese, eso nos hace entender que un verdadero cristiano obedece la ley de Dios, pero no por obligación. Y reiteramos esa frase, no por obligación o por deber, sino por amor. exacto. Porque el cumplimiento del amor de la ley es el amor. Entonces, insisto en que realmente como cristianos, o sea, la relación entre ley y evangelio es poder cumplir la ley con deleite, con gozo, porque es en obediencia a aquel que primero nos amó y a quien amamos profundamente. Sí, ¿Mm? yo creo que ahí es importante tener como esos tips, por así Ujú, decirlo, para equilibrar eso de la ley y la gracia. ujú, Yo creo que la primera invitación es evaluarnos, evaluar nuestra motivación. ujú. ¿Realmente estamos obedeciendo por Por amor amor. o por obligación? Y también tenemos que pensar en que no debemos usar la gracia como una excusa Como una para excusa. pecar. Eso. Entonces, lo que tú mencionabas del libertinaje, no podemos decir que porque conozco la palabra de Dios o porque Dios me ama, entonces ya tengo derecho a pecar, tengo Ujú. derecho a salirme de esa ley que Él nos da. No, no podemos usar esa gracia que el Señor nos ha Nos da. dado como una excusa para pecar. Ok. También debemos ser conscientes de estudiar la Biblia con un corazón rendido al Espíritu Santo, que realmente cuando nos sentamos a leerla no sea solamente por cumplir un devocional o porque hoy me tocaba y verlo como una obligación, sino que realmente nos estemos deleitando en Ujú, nuestro corazón cuando nos acercamos a la palabra del Señor, ujú, cuando estamos teniendo ese momento de congregación ujú. íntima con Él y que realmente sea el Con Espíritu Santo ahí en medio de nosotros también llevándonos obrando. a ese discernimiento de poder entender la palabra Ujú. y poder realmente vivir el Evangelio. Vivir el Entonces también Evangelio. eso nos invita a desarrollar una vida en oración y comunión con Dios. Realmente estamos orando conscientemente o estamos orando porque tocó o Ujú. porque por solamente Cumplir. no, exactamente. Entonces, me toca orar,
pues porque no oré hoy en todo el día. Hoy es el compromiso, voy Exacto. a orar todos los días a tal hora, entonces por tanto tiempo, y eso no es Exactamente. así. Y por ejemplo, con los devocionales, realmente los que están escuchando los devocionales de acá de la iglesia, los estamos escuchando como a Ujú. conciencia o no lo o ponemos el devocional mientras nos arreglamos para ir a la oficina, mientras vamos en O transporte, nos deleitamos o en nos escuchar. estamos deleitando al escuchar del Señor, al realmente vivir una vida de oración y de Ujú, congregación, de intimidad con Él. ujú, Y cómo estamos aplicando la palabra de Dios en nuestro día a día ujú, intencionalmente, ujú. no solamente acá en la iglesia, nosotros estamos laboralmente, con amigos, con personas no creyentes. A veces creemos que porque ya yo conozco de la Biblia ya, no necesito Ya, más. no Y a veces necesito hasta más. con nuestra propia familia nos cuesta, con los que aún no creen en el Señor. Y Entonces eso sí es realmente, ¿cómo estamos delicado. aplicando intencionalmente la palabra? ¿Realmente estamos llevándola a otros como Dios nos ha enviado o lo Ujú. estamos haciendo por cumplir Por cumplir. simplemente con ese como checklist de nuestra Checklist. vida, de como sentirme, bueno, ya oré yo, entonces me siento bien, pero Ujú. estoy orando por mis enemigos, estoy orando por otras personas, estoy deleitándome en la palabra. Entonces, Ujú. ¿tú qué logras entender ese obedecer por amor y no por obligación? Sí, bueno, antes de eso, es lo que acabas de decir, me hace pensar en retomar los errores. Sí, Los errores son legalismo y libertinaje, que libertinaje. son errores destructivos, ¿no? Sí, Entonces, ahí vemos en lo que acabas de compartirnos, es que tanto el legalismo como el libertinaje y los libertinos están como deleitados, están enfocados en sí mismo, ¿sí? Están fundamentalmente centrados en uno mismo, ¿sí? O sí, soy legalista o soy libertina, pero en ese sentido está fundamentado en mí mismo, ¿cierto? Y no están enfocados en deleitarse en Dios ni en la ley, así sino que es. están centrados en el yo. ¿Será que yo guardo la ley? ¿Será que no la cumplo? ¿Será que esto sí? Esto me queda difícil, entonces no la cumplo, pero como soy salvo por gracia, entonces omito la ley, ¿cierto? Estoy Exactamente. centrada en mí misma. Pero el Evangelio, ¿qué hace? Nos libera Ujú. de nuestro egoísmo, de nuestro ensimismamiento, y nos hace ver hacia afuera. Vemos que la ley de Dios no es para restringirnos, nunca la ley de No, Dios es para para gozarnos. restringirnos, sino por el contrario, para liberarnos. Podríamos decir, es la ley de la libertad, si podemos Sí. llamarla de una manera así. Ley de la libertad. Es una ley que nos apunta a Jesús, a la libertad que nos trae Jesús. Y tu pregunta era, perdón, ¿Qué opinas de eso de vivir la ley con amor y no por y obligación? no por obligación, sí. Entonces, como dije, acabo de decir, pues la ley nos lleva a Cristo, ¿cierto? Sí, Entonces, yo diría que nosotros pues no somos capaces de hacer lo que la ley nos manda, porque eso es una realidad. Somos seres humanos y yo creo que todos estamos en la condición de que tenemos un mandato, sí, no digamos una ley, sino sí, una ordenanza de parte de Dios, y como seres humanos nos cuesta a veces hacer lo que la ley nos manda. Pero Jesús ya lo hizo por nosotros, y puesto que Él ya vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, pues hemos sido capacitados para cumplir la ley, no por obligación, sino por deleite. por Repito deleite. esto. Y la conclusión de esto es que el Evangelio, ¿sí?, nos lleva a ver a Jesús como el único quien perdona nuestra desobediencia y nos ayuda a obedecer. Y esto es porque es por gracia, porque el Espíritu Santo, una vez aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, es el Espíritu Santo quien habita en nosotros, es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Y Él es el Espíritu Santo es el que nos guía y nos da dominio propio y nos da no solo la guianza, sino el dominio propio a rechazar el pecado o la acción que desagrada a Dios, sino que nos acerca a Así Jesús. es. ¿Y Jesús qué hace? Nos libera para obedecer la ley con gozo. Repito Sí, eso, con gozo, porque muchas personas a las que uno les comparte, siempre, yo no sé tú, pero a mí me han dicho mucho, ah, yo después miro eso, yo por ahora quiero gozarme la vida, dicen sí, así, sí, tienden porque creen a que el verlo ser como algo cristiano malo. es limitarse del gozo de la vida, de lo que les ofrece la vida,
Cuando tú y yo sabemos, y muchos de los que nos están oyendo, es que solo tenemos dos opciones, hay dos caminos, uno ancho que nos ofrece el mundo con Ujú. placeres, con gozo, con todo esto, pero de pronto hay depresión, hay Hay ansiedad, muchos ahorita estamos viendo muchos problemas ahí. problemas mentales, mucha falta de salud mental, pero también tenemos la opción del camino Camino estrecho. estrecho que nos lleva al propósito de Dios y que ese camino estrecho nos lleva a la salvación para la eternidad. Y ese propósito Exacto. es un propósito de eternidad. Entonces está en nuestras manos escoger entre el camino ancho, el camino angosto, que el camino angosto también nos trae Mucho, mucho mucho gozo. gozo y sobre todo paz, paz en el corazón. Y qué mayor gozo que imaginarnos que lo que estamos haciendo hace sonreír a Dios, que Él pueda decir, tú eres mi hija amada en Exactamente. quien tengo Y que no, complacencia. no es un gozo momentáneo, No es no es momentáneo, es momentáneo, porque de ir por el eternidad. camino ancho que tú mencionas Ujú, es un gozo momentáneo. Muchas veces los placeres de la vida te traen gozo momentáneo, alegría momentánea. ujú, Cuando tú decides seguir esa ley, te gozas la vida todo el tiempo. ujú. No es algo momentáneo, no es algo que se vaya. Entonces yo creo que, qué pena que te interrumpa ahí, Sí. eso se puede ver también como un ciclo. Entonces, la Ujú, ley nos revela el pecado. La ley es exacto. la que nos muestra esas limitaciones y esos pecados Ujú, que tenemos nosotros como personas y nos guía al Evangelio. al Evangelio, Exactamente, nos que dirige es a un buscar Evangelio de la libertad. redención de Cristo. Ujú, Y ese Evangelio que nos ofrece, la redención. Nos el perdón. ofrece esa liberación del pecado y de la condena. Y Ujú, eso nos va a empezar a dar el gozo, la paz, la la alegría paz. que tú hablabas. Y a que nos lleva a ese Evangelio que ofrece redención Redención. al Espíritu, que es el que nos capacita en obediencia. Y que habita en nosotros una Exactamente. vez Él es el aceptemos. que habita en nosotros, nos lleva a esa obediencia amorosa a la ley, nos lleva a comprender esa ley no como algo opresor, sino Ujú, como algo que nos libera, lo que tú nos libera. mencionabas, que nos da paz, que nos da tranquilidad en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Exactamente. Exacto. Entonces, la importancia de equilibrar la ley y la gracia. Debemos Así es. buscar un equilibrio, ¿cierto? Obedecer con amor y gratitud. Sí, Es que es mucha la gratitud que debemos expresar a nuestro Padre Celestial por haber enviado a su a Hijo Cristo. y Él hizo la obra de redimirnos, de perdonarnos, de el Espíritu Santo de convencernos de Así pecado. es. Hay una cosa que muchos cristianos dicen: "Ay, es que no me gusta ir a tu iglesia o ir a las iglesias porque hablan mucho del pecado, hablan y mencionan mucho el pecado". Y pues yo te confieso, yo antes de conocer del Señor, yo no era consciente del Del pecado, pecado. no era muy consciente. Yo creía que tomar papel de mi oficina para hacer trabajos personales no era robar, Ujú. pero era robar. Y Sí, la palabra dice, el que robaba ya no robe más, el que mienta exactamente. ya no mienta más. Y Sí, hay muchas cosas que el Espíritu Santo le convence a uno de pecado y cosas que yo antes no pensaba que eran pecado. así es Entonces entender, nuestra actitud es equilibrar exacto. la ley con la gracia. Entender ese propósito de la ley de llevarnos a Cristo, de entender la Ujú, necesidad de ese Salvador que fue enviado para nosotros ujú, y lograr entender que Cristo vino a mostrarnos eso, el ujú. Evangelio, a mostrarnos que debemos vivirlo, que debemos estar, que debemos Gozo, dejar que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y que nos permitamos vivir esa obediencia obediencia, gozosa. gozosa, bonito, Sí, obediencia gozosa. gozosa. Exactamente. Esto me anima también a que hacerles una invitación a quienes estemos conectados aquí. Yo sé que para muchos es difícil decir este es mi pecado o tengo este Sí, pecado o no nos gusta hacernos vulnerables y comentar y saber que en esto estoy fallando. Entonces, mi invitación es como hacer un ejercicio práctico. Es decir, por ejemplo, tomar un pasaje de la sí, Biblia al que Dios nos lleva en nuestro devocional y leer, evaluar ahí cuál es mi falta o cuál es mi pecado. A veces nos cuesta decir la palabra falta. Digamos, evaluar cuál es mi debilidad frente a ese pasaje que me muestra el Señor en sí. la palabra. Bueno, yo podría dar muchos ejemplos aquí, pero como esto queda entre nosotros, entonces les puedo confesar que mi pecado es ser muy Marta.
muy afanada, muy ansiosa, muy La angustiada. prisa, Ay, andar de afán, el afán, siempre sí. tengo temor que el tiempo no me alcance, me angustio porque tengo muchas cosas que Sí, hacer, y querer tenerlo todo bajo control. todo bajo control y creo que no es solamente de las Martas, es como en general de nosotras las mujeres, ¿cierto? Sí, yo creo que nos pasa mucho a las A mujeres. las mujeres en general. Entonces, un ejemplo práctico y que yo les animo a que cada uno evaluemos cuál es nuestra falta. En el caso mío es, yo tomé este pasaje de Filipenses 4:7 que dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, él lo repite, otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes de Cristo. Entonces aquí hay tres áreas que yo realmente tengo que poner en práctica casi a diario. Uno, regocíjense en el Señor siempre. O sea, el regocijo, el gozo no tiene nada que ver con la angustia, con el afán. Y debe ser siempre. Y debe ser siempre, ¿cierto? Dice que la bondad de nosotros es conocida, y que el Señor está cerca, Él no es ajeno a nuestras angustias, Él no es ajeno a tu situación, a Sí, la mía, a la de cada uno de los que Él nos las están conoce escuchando. mucho antes de que vayamos Él delante de las Él. conoce antes de que vayamos delante de Él. Ese es el segundo. El tercero dice, antes bien, en todo, y en este versículo hay muchos absolutos, en todo, mediante, dice, por nada estén afanosos, un absoluto, Por por nada, nada es nada. Dice, antes bien, en todo, y todo es todo. todo. En todo mediante, ¿cómo? Como mediante oración y súplica con acción de gracias. Mira, oración, Oración, sí, súplica y acción de gracias, porque como hemos escuchado en esa algunas gracia. predicaciones, precisamente hablábamos como nos dirigimos al Señor con una lista, como con Así es. una lista, un checklist para decir, necesito esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, Necesito, 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 quiero, necesito. quiero, Y pero sí, se dice, pierde ese sentir de ese sentir gracia. de gracia. La gratitud es un valor que difícilmente ponemos en práctica. Entonces es pida y pida y pida como el niño Deme, consentido sí. que le habla a su papá, quiero esto. ¿Y dónde está la gratitud? Cuando el Señor nos responde, Cuando ha obrado. cuando ha orado. Entonces, y esto me recuerda al pasaje de los 10 leprosos. El Señor hizo, ellos suplicaron, pidieron sanidad, el Señor los sanó y salieron corriendo felices a contar. Y solo uno se devolvió a dar las gracias. Ujú, Ese valor de la gratitud tenemos que incluirla en nuestra así vida devocional, en es nuestra vida verdad. espiritual. Entonces, no solamente con oración y súplica, y el Señor responde y chao. No, hay que ir con acción de gracias y ser dadas a conocer todas las peticiones delante de Dios. Y Es. luego, el cuarto punto es que, ¿cuál es la consecuencia de esto? Recibir la paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Antes de este diálogo comentábamos cómo es de difícil la vida con muchos altibajos. Y yo digo, si nosotros que estamos aferrados a la Al palabra, Señor. al Señor Jesucristo, contamos con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos la herramienta de la oración, del ayuno, de la intercesión, el congregarnos, ¿cómo será Las todo personas que aquel no tienen al Señor en su exacto? vida. ¿Cómo será de difícil la vida para personas que no lo conocen? De ahí también se desprende nuestra gran comisión. Y aún para los cristianos que creen que la ley es obligación. Exacto. Aún para las personas que Que dicen ser están dentro de lo... creyentes Ujú, o que tal vez vienen a la iglesia solo por cumplir o por no quedar mal con la familia o por ujú. no quedar mal con un pastor y no estamos viniendo porque realmente estamos viviendo a Dios en O por nuestra vida. mostrarnos ante Exacto, otros. por mostrarnos ante otros de yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo hago, Ujú. pero realmente no estamos gozándonos, no estamos Gozando entendiendo eso que tú mencionas ahí, no la estamos paz. orando, no estamos recibiendo esa paz, No no estamos somos agradeciendo. agradecidos. Ujú. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, ayúdame con esto, con tal cosa, y el Señor nos la da y ya, y nos olvidamos de volver a orar. Ujú, Hasta que no lo volvemos a necesitar, no ujú. volvemos a orar. Y se nos Entonces, olvida esto de la gratitud, que exactamente, es entonces, volver a la fuente y de es la bendición. todo el tiempo, todos los Ujú. días, uno tiene una bendición.
Claro, Todos los días el tenemos bendiciones simple hecho de de podernos amanecer, levantar, de exacto, abrir nuestros ojos, de muchas de cosas, tener un ya día ahí hay más de una vida. bendición. Ujú. Exactamente. Entonces, sí, eso es muy Entonces, importante. sí, entonces este ejercicio práctico que animo a que pongamos, valga la redundancia, en práctica es tomar el pasaje, mirar cuál es el mandato. En mi caso particular es regocíjense, gócense, mediante oración y súplica, den gracias y recibirán paz. Ese es mi pasaje, ¿cierto? Entonces, ustedes toman un pasaje, se preguntan cuál es el mandato que hay allí y por qué no puedo cumplirlo. ¿Qué me pasa a mí para no cumplirlo? ¿Cuál es mi debilidad? Y pensar cómo Jesús cumplió ese mandato perfectamente y pensar cómo el Espíritu Santo en mí puede darme poder para obedecer este mandato. Entonces, de esta manera nos podemos deleitar. Si yo empiezo a leer la palabra con esa visión de que yo tengo que en ese pasaje ver qué me manda Dios, qué dificultad tengo para cumplirlo, cómo puedo cumplirlo como Jesús lo cumplió completamente y cómo el Espíritu, y dejarme guiar por el Espíritu Santo para poder obedecer ese mandato. De esta manera, como lo dice en el pasaje que les compartí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Es decir, la ley está para cumplirla, pero la paz de Dios que nos trae el Evangelio de Jesús tienen que ir De juntas, la de mano. la mano. Creo que es un muy buen Ujú. ejercicio que podemos Va aplicar a y no poner en práctica. solamente una vez. Ujú. Yo creo que es un ejercicio que se puede aplicar muchas veces en nuestra vida porque En tentaciones, en pecados, exactamente, y que nosotros tenemos naturaleza humana pecaminosa. pecaminosa. Ujú. Y creo que es un ejercicio que nos hace evaluarnos realmente cómo estamos viviendo esa ley y ese Ujú. evangelio, cómo estamos viviendo el evangelio de Cristo, cómo Ujú. estamos aplicándolo a nuestra vida. Entonces creo que es un ejercicio muy bonito para hacer. Sí, es una invitación para que, para cómo vencer un pecado o una tentación. Todos lo tenemos a diario en diferentes áreas, pero recordar que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a tener dominio propio para no cometer pecado. Pero muy importante, que cumplir con ese mandato sea un deleite, Así es. sea un gozo, que nos produzca gozo el cumplir con el mandato, que nos alegre saber que es Dios mismo quien se complace en vernos caminar en santidad, cumplir sus mandatos, que Él pueda decir, recordemos, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es. Qué Bueno, bueno, bueno. Yo creo que vamos, me gustaría entender hasta el momento cómo ves lo que hemos hablado, María. ¿qué me llevo yo con este estudio que Sí, es maravilloso y que yo espero que... qué te has llevado a leer el texto, a hablar acá nosotras? Sí, yo creo que me atrevería a hacer como un resumen para nosotras y para los quienes nos están escuchando. Es recordar la relación entre la ley y el evangelio, ¿sí? Saber que la Biblia tiene mandamientos, pero el evangelio nos muestra que no somos salvos por obedecer esos mandatos, sino es por la gracia de Dios. De Dios. Que hay dos errores en los que podemos caer, que es el legalismo, que es creer que la salvación depende de lo que hacemos, de nuestras buenas obras, y el otro es el libertinaje, que es pensar que si estoy bajo la gracia, pues no Ah, obedezco la ley, no la sí, necesito. En tercer lugar, entonces, uno, la relación entre la ley y el evangelio. Dos, los errores comunes que realmente son muy malos para el evangelio. Evitarlos. El tercero sería cuál es el propósito de la ley, que nos muestra nuestro pecado. Tenemos que decir la palabra pecado, aunque a muchos no les guste, nos muestra nuestro pecado y nuestra incapacidad de cumplirla nosotros mismos. O sea, humanamente no lo podemos cumplir, sí, pero nos lleva a depender de Cristo. Esto es así es. maravilloso, llevarnos a depender de Cristo. Cuarto, obviamente, pues que el Evangelio es la solución, que Jesús cumplió la ley perfectamente y por el sacrificio que Él ya hizo por nosotros, ¿qué hace? Nos libera de la condenación de la ley. Quinto es el papel del Espíritu Santo. Entonces, una vez salvados, Dios nos da su Espíritu y Él es el quien transforma nuestros corazones para que obedezcamos con amor, repito, con amor y no por obligación. Así es. Y Eh, sexto, que el cumplimiento de la ley, repito, es el amor. El amor es decir, que un verdadero cristiano no obedece por miedo, no obedece reglas con temor, así es. sino porque ama a Dios.
Exactamente. Yo creo que en mi caso, lo que yo me llevo es lograr entender esa necesidad que tenemos de Cristo. entender que la ley y el evangelio no es algo opuesto, es Ujú, algo que se complementa. Es lograr entender que esa necesidad del evangelio es la que esa necesidad de cumplir la ley es ujú, la que nos acerca a a Cristo, Cristo. es la que nos lleva a Cristo y el Evangelio es el que nos transforma. El Ujú, Evangelio es la herramienta que la se nos herramienta, dio para poder ser transformados en nuestra vida el y nos camino. lleva a ese empoderamiento de obediencia, a vivir en alegría, en ese disfrute, en ese deleite a Dios y lograr ver la obediencia como un fruto, no como algo malo, sino como un El fruto de fruto. amor. Es Ujú, un fruto y no una carga, no y es no un una carga, peso, no es algo que tenemos que estar una cargando, que se cadena. vuelva tedioso, algo que nos agote, sino es algo que nos va a traer paz, nos va a Gozo. transformar, nos da gozo, nos ayuda a deleitarnos, nos Ujú, ayuda a ver los frutos en de medio una de vida en medio de pronto de tanta este cosa. mundo que tenemos, en medio de las situaciones difíciles, del Ujú, sufrimiento, ujú. en medio del dolor, de las pérdidas, de muchas cosas, Duelos. pruebas. En medio de todo eso podemos ver un fruto y ese Ujú, fruto es el amor. eso. Ese fruto es a partir de que yo obedezco, puedo deleitarme, puedo vivir en amor, puedo vivir en gozo, puedo vivir Paz, realmente en paz en paz. y puedo disfrutar mi vida. Y no es algo momentáneo, es Ujú, algo que va a estar para la eternidad. eternidad. Entonces Es yo creo que maravilloso. eso es lo más lindo, Mm, lograr entender esa ujú, promesa de Dios, entender que dependemos ujú, de ese evangelio, de esa ley, que no es algo que esté separado, que es algo que va exacto. junto. Va junto. Entonces, quisiera que pudiéramos tener un tiempo para orar, si Ay, te sí, parece, para agradecer. para agradecer por este mensaje que creo que nos edifica, nos llena, nos ayuda realmente a seguir buscando del Mm, Señor, a seguir sí, entendiendo. Y creo que estos textos que hemos venido trabajando en diálogos es algo que nos anima y nos ayuda ujú, muchísimo en nuestra vida diaria sí, y que es algo que no solamente se debe quedar en lo que escuchamos ese día y ya, sino que es ujú, algo que se debe aplicar. algo Entonces, práctico. te invito a que oremos. Oremos, sí, oremos. Listo. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos nutres a través de tu mensaje, Señor, porque eres tú hablándonos, Señor, a través de estos textos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Eres tú llenando nuestra vida, Señor, permitiendo gozarnos, Señor. Que el día de hoy nos llevemos eso, poder gozarnos en tu palabra, tener una vida gozosa, Señor, poder disfrutar, vivir con amor, con paz, Señor, con deleite, Señor, la obediencia, Señor, que entendamos que no es algo que debe ser una carga, que no es algo que nos debe atormentar, Señor, sino que al contrario, Señor, nos debemos deleitar en ella, Señor, debemos ver la ley como parte de tu obra Ujú, maravillosa, Señor, como una promesa, Señor, que tú nos has dado, Señor, de vivir en eternidad felices, Señor, gozosos delante de ti, Señor, ujú, porque sabemos que tus obras son más grandes que nosotros, Señor, sabemos que tu palabra es inmensa, Señor. Ayúdanos a comprender cada vez más ese evangelio, Señor, ayúdanos a acercarnos más a ti, Señor, a vivir una vida más gozosa en ti, Señor, a orar, Señor, realmente poder hacerlo a conciencia, Señor, permite que nuestros corazones realmente se dispongan, Señor, a vivirte a ti en plenitud, Señor, a vivir una vida conforme a ti, Señor. Permite que podamos entender, Señor, que esos errores de libertinaje, legalismo, Señor, no están bien, Señor, que el hecho de que tengamos gracia, Señor, no nos permite ser pecadores, Señor, ujú, que tú no quieres una vida pecaminosa para nosotros, Señor, que tú en tu eterno amor, Señor, y en el sacrificio de tu Hijo, Señor, nos has amado tanto, Señor, permite que el Espíritu Santo, Señor, sea entrando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a discernir todo, Señor. Ayúdanos a poder realmente vivir una vida centrada en ti, Señor. A ujú. entender esa ley y el Evangelio, Señor, como esa obra de amor, Señor, que va a traer como fruto la obediencia y vivirla en plenitud y en gracia, Señor. Te damos gracias por tu mensaje, Señor. Te damos gracias por permitirnos crecer cada vez más en ti, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, y ponemos todos los días de las personas que nos están oyendo, Señor, en tus manos, Señor. Sé tú bendiciendo, Señor. Sé tú guiando, Señor. Lo ponemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Señor y Padre Santo, yo doy ya en la oración de Karen.
hemos expresado toda nuestra gratitud, gratitud por este espacio. Te pido, Padre, que bendigas a nuestra congregación, a nuestra iglesia. Te doy gracias por el equipo pastoral y por esta maravillosa idea de crear este espacio para dialogar, para compartir, para aprender y para llevar a otros tu palabra. Señor, hoy te ruego que esta palabra no regrese vacía, que llegue a los corazones de quienes hayan escuchado este mensaje. Y también oro por las personas que no te conocen. Esto me lleva a orar por ellos porque sufro cayendo en cuenta que en este mundo convulsionado, aún nosotros que te conocemos tenemos también sufrimiento, tenemos duelos, tenemos tantos altibajos. Pienso en todos aquellos que no te conocen. Hoy te ruego por cada persona que escuche este mensaje y también invito a compartirlo, Señor, para que otros puedan escuchar tu palabra, que otros también te conozcan. Señor, el mundo te necesita y nosotros somos los obreros. Ayúdanos a actuar de acuerdo a tu gran comisión de ir y compartir el Evangelio, Señor. Lo ponemos en tus manos y gracias nuevamente por este espacio. Bueno, Amén. entonces así nos despedimos. Fue una gran enseñanza compartir contigo y Para ti también. esperamos también que sea de bendición para quienes Así se es. conectaron en este momento o quienes escuchen y quienes puedan ver el video completo después con más tiempo. Y también los animamos a que lo compartan con otros. Bueno, Así es. los bendecimos, le damos gracias a Dios por este espacio y nos despedimos. Que Fel- tengan buena noche. Feliz noche. Bendiciones para todos.